En mi casa todo se arreglaba con la comida. O sea, no con palabras, sino con comida. Entonces ocurrió una pelea horrible, todos nos íbamos y nos encerrábamos y de la nada alguien decía como A comer, a comer. Porque aunque haya amor en las familias, sigue siendo un reto tan grande. Total. ¿Sabes qué pasa? Uno empieza a acumular, Claro. como pasa este problema y acumulo un poquito. Y me quedo callada, no importa, sigo mi vida como común y corriente. Pasa otro y acumulo otro poquito. Y va a llegar un momento en el que sí o sí vamos hasta allá. Yo me acuerdo una vez estaba como Pasa. en terapia, me dijo como listo, haz de cuenta que yo soy ella. Marica, se me fue la voz del miedo que me daba como afrontar las cosas. Puedes soltar el vaso y no te tienes que cansar. Y lo Me mismo, encantó. a veces, total, a mí también, a veces cargamos con un montón de problemas y de cosas que si no comunicamos, si no decimos, lo vamos a seguir cargando y nos va a seguir pesando un montón y lo podemos soltar. Mañana la comunicación en la casa no va a ser súper asertiva, sino que es un proceso que toma tiempo y hoy nos equivocamos, mañana lo volvemos a intentar y que las cosas vayan mejorando. Hola Inestables, ¿cómo están? Bienvenidos a otro martes con Inestables, otro episodio. Hoy les tengo una invitada supremamente especial, estoy demasiado feliz de tocar este tema que nos incumbe absolutamente a todos. Hoy les traje a María Osorio. María, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, André, súper bien. No, mil gracias por esta invitación, súper feliz de hablar de esto porque es un tema que yo sé que muchos quieren hablar y que hasta yo he aprendido en el camino de esto porque para mí también ha sido un reto muy grande y qué rico que podamos hablar de este tema. Me encanta, mil gracias por aceptar la invitación. María es psicóloga de niños y adolescentes, también es magíster en neurodesarrollo de aprendizaje y es asesora de crianza. Entonces me encanta porque ya tienes todo el panorama para venir a chismosear de estos temas conmigo. Súper. Bueno, María, yo te voy a contar aquí para que comencemos como una experiencia muy personal, pues de por qué me interesó muchísimo este tema. He conversado con muchísima gente, sobre todo con mis amigos, y hemos dado cuenta que donde deberían hacer bien ese aprendizaje, esa dinámica de comunicación que es en la casa, hay veces es el lugar en el que menos se encuentra o menos se empiezan a sentir como que uno tiene una voz que puede ser escuchado, que es algo fluido, que es algo también como que se presta para tener la confianza de comunicar ciertas cosas. ¿Tú por qué crees que en el lugar como más seguro en el cual uno debería tener es hay veces en el que más se nos dificulta empezar a comunicar lo que nos duele o lo que nos molesta? Yo creo, André, que aunque hoy en día el tema de las familias ha mejorado mucho, ya hoy en día las familias son mucho más conscientes de tener una crianza basada en el respeto, en el vínculo, en el amor. Es un cuestionario muy importante de por qué, aunque haya amor en las familias, sigue siendo un reto tan grande. Total. Y yo creo que son muchas cosas. Uno, cómo nos educaron a nosotros, Sí. porque esto va de generación en generación. Entonces, todos los patrones que se van construyendo en cada familia se van perpetuando en el tiempo. Entonces, yo creo que también depende mucho de cómo cuando éramos más chiquitos y nuestros papás cuando eran más chiquitos y de así para atrás, cómo se comunicaban con ellos. Y yo creo que hay muchas variables. Uno, evitar el conflicto es una de las cosas que yo más veo en consulta y es como, ay no, mejor escondámoslo bajo del tapete, que de este tema no se hable, ignoremos. Entonces hay un error en la comunicación. Otro, no tenemos una comunicación efectiva, no la conocemos, no hemos aprendido, nadie nos ha enseñado. Y yo creo que esas pueden ser algunas de las variables que pueden afectar en cómo nos comunicamos. O muchas veces nuestras emociones son reprimidas, entonces también como por miedo a mencionar mis emociones, prefiero como callar, prefiero no decir, prefiero evitar que se arme un problema en mi casa, en la comunicación. ¿Qué más? No, pues yo creo que esas pueden ser como unas de las razones principales por las que Me parece nos súper cuesta teso. tanto comunicarnos. Literal, me parece súper teso y aquí me estás trayendo un recuerdo súper lindo y es que una vez en Inestables hace 1000 años, pues de los primeros episodios, no sé, los primeros 30, tuvimos un episodio que era de apego ansioso, de apego evitativo. Yo ahí descubrí el mundo y todo mi círculo social también lo hizo. Éramos como, ¿qué? O sea, ¿qué es esto? Ya entiendo absolutamente todo, ¿por qué me cuesta eso? ¿Por qué evita tanto el conflicto? Pero también conocer mucho de estos dos pues como conceptos me hizo humanizar mucho a mis papás. Total. En mi casa, porque yo ahorita sí tengo estas herramientas y conozco de dónde viene y por qué me comporto de cierta manera y por qué se me dificulta comunicarme.
ellos, y yo siento que las generaciones de nosotros para arriba nunca tuvieron esas herramientas, nadie les explicó, nadie les dijo que de pronto eso se tenía que trabajar, que mejorar, y por eso nos vamos como pasando de familia en familia, como todas esas dinámicas de comunicación. Total, y la idea no es verlos como lo decías tú, como lo hicieron mal, me querían hacer daño, cero, o sea, las familias hacen todo con las herramientas que tienen en sus manos, y posiblemente nuestros papás, nuestros abuelos no tenían las herramientas que afortunadamente hoy sí tenemos para construir, y que somos mucho más conscientes, y a veces las generaciones pasadas son un poquito más rígidas e inflexibles, les cuesta un poquito más como abrirse a eso. Entonces ellos lo hacen desde las herramientas que han tenido y no por querernos hacer algún daño a nosotros, y en realidad afortunadamente nosotros tenemos más herramientas y somos mucho más abiertos a lo que podemos mejorar, y esas generaciones son un poquito más rígidas en el cambio. Uno les dice como vení, trabajemos en esto, hagamos esto, y son un poquito como más estrictas en no, pues como esto no es lo que yo conozco, y les cuesta un poquito más, pero bueno, afortunadamente estas nuevas generaciones estamos un poco más abiertas a tener nuevas herramientas que nos permitan comunicarnos de una forma mucho más efectiva. Total, te voy a contar algo demasiado charro para que veas cómo era la dinámica en mi casa. En mi casa todo se arreglaba con la comida, o sea, no con palabras, sino con comida. Entonces ocurría una pelea horrible, todos nos íbamos y nos encerrábamos, y de la nada alguien decía como a comer, pues como ya está la comida, o que quieren comer, y ahí todos ya sí cedíamos, o sea, súper como manipulables con la comida. Y yo dije como bueno, pero me di cuenta que era algo súper establecido cuando yo soy de Manizales, salí de mi casa y me vine a vivir acá a Medellín con mi hermana. Y me di cuenta que éramos igualitas, o sea, nosotras peleábamos, nadie decía nada, y de la nada ya llegaba, bajaba a la tiendita que hay debajo y llegaba con un postrecito, como vea, le traje comida. Ah, qué risa, yo juré que toda mi vida yo iba a empezar a solucionar conflictos con comida. Entonces, claro, cuando yo tenía novio peleábamos y yo le enviaba cualquier cosa, comida, en vez de ir, pedirle perdón, encarar como absolutamente todo, o sea, comunicar. La dinámica que yo aprendí a lidiar con el conflicto, pero porque en mi casa siempre fue así. Cuando ya entonces me enfrento que venga, es que se necesitan palabras, se necesita empezar a aceptar como, no sé, los errores, encarar el conflicto para no hacerlo más grande, porque eso era lo que evitar al fin y al cabo hace. No, y en realidad, ¿sabes qué pasa? Uno empieza a acumular, claro, como pasa este problema y acumulo un poquito, y me quedo callada, no importa, sigo mi vida como común y corriente. Pasa otro y acumulo otro poquito, y va a llegar un momento en el que sí o sí vamos a estallar. Total. Porque acumular tanto es muy difícil. Incluso en estos días vi un video en Instagram que decía como sostenga un vaso, ¿lo has visto? Sí. Sostenga un vaso un tiempo, y por 1 minuto no te va a cansar, por 2 minutos tampoco, claro, pero sosténgalo todo un día. Puedes soltar el vaso y no te tienes que cansar. Y lo mismo, a veces, total, a mí también, a veces cargamos con un montón de problemas y de cosas que si no comunicamos, si no decimos, lo vamos a seguir cargando y nos va a seguir pesando un montón, y lo podemos soltar y podemos seguir tranquilos. Y también empieza a pasar, que estoy segura que en sus casos les ha pasado, que la cosa más estúpida del mundo, yo no sé, un vaso que no se lavó, y por estar tan cargados y acumulados de cosas que ya nos venían estresando, ya no nos venían gustando de esa persona, de ese familiar, el problema del año, o sea, la Tercera Guerra Mundial, por el vaso. Por una cosita. Entre comillas. Que no es esa cosita. Que no es el vaso, exacto. Entonces hay días que uno dice, pero mira, pues, o sea, se la agarró, ¿qué es esto? ¿Qué show? De pronto no era un show, por eso, simplemente hay un montón de cosas que no se han hablado, hay un montón de conflictos que no se han encarado, que están haciendo que cosas mínimas nos rieguen, pues, como todo lo que hay ahí en el vaso. María, yo hoy te quiero preguntar algo, y es, ¿qué tan importante empieza a ser la confianza para comunicar de ambas partes? Porque yo una época en la cual, pues yo ni siquiera sentía que era que de pronto mis papás no tuvieran confianza en mí para aceptar las cosas, sino que yo ni siquiera tenía confianza en ellos para irles a contar cosas de mi día a día, porque me iba a sentir, no sé, como súper juzgada, o eso también podían ser películas mías a partir de un evento pues como súper chiquito en el cual sí fue así, pero yo literalmente perdí total confianza para ir a mostrar y contar como cosas de mi día como tal, o como quién era Andrea en realidad. Entonces, ¿cómo juega la confianza? Y porque siempre decimos que los papás tienen que confiar en los hijos, pero ¿qué pasa cuando los hijos no confían en los papás para hablar? Ay, Andrea, este es un tema que yo creo que veo todos los días en consulta. Sí, wow. Porque aunque haya confianza, a veces con acciones muy chiquitas
los niños van perdiendo la confianza en sus papás. Y les voy a explicar como cosas súper puntuales. Y les voy a contar como cosas súper puntuales. Por ejemplo, si cada vez que tu hijo se equivoca, comete un error, porque créanme, lo va a hacer, es un niño y es un ser humano. Es un ser humano, en vez de más decía ahí para tener la edad que tenga. Entonces se va a equivocar, va a tumbar cosas, va a regar cosas, va a cometer errores con sus amiguitos y demás. Y si siempre recibe un castigo por eso que pues por ese error que cometió, entonces ¿qué confianza va a tener en nosotros después? Porque él sabe, ay no, si le cuento esto a mi mamá, me va a castigar y yo no quiero un castigo, entonces no le cuento. Total. Entonces, cuando los papás de niños chiquitos van a consulta a preguntar, a hacer una asesoría en crianza, a preguntarme sobre estos temas, yo empiezo por ahí, que en realidad hagamos consecuencias naturales de los actos. Se regó el vaso, ¿cuál es la consecuencia? Limpiar. Ajá, no se tiene que quedar un día entero sin ver televisión por no prestar atención al vaso y se le regó, pues a todos se nos riega el vaso. Incluso les voy a contar una historia de un paciente manejando su confidencialidad, pero él es un adolescente y él me decía, María, ¿vos crees que yo soy bobo? Mis papás me castigaron, no puedo salir, no puedo usar el computador, ni mi iPad, ni nada. Yo les digo que voy a hacer tareas y estoy en Instagram hablando con todos mis amigos. ¿O vos crees, María? Yo les digo que voy a ir al gimnasio y me voy para la casa de mis amigos. Un adolescente normal, al fin y al cabo, pues se la rebusca. Entonces, en realidad, miren que ellos buscan las estrategias. Y en realidad, entonces, el castigo está siendo cero efectivo y dos, estoy dañando la confianza con mis hijos. 100%. Y lo otro son las emociones, que muchas veces nuestras emociones hoy en día están siendo un poco más acogidas, pero antes era como, no llore, pues no llore por esa bobada, pues acá somos todos fuertes. O usted se va a poner bravo por eso. Ay, no, bravos no, a mí no me gustan los niños bravos. Total. Entonces uno aprende a esconder. Cuando estoy brava, mis emociones no son validadas y en mi casa no son recibidas. Entonces, si estoy brava, tengo que tragarme todo eso porque aquí no me van a aceptar. Entonces, mira que ahí empieza la comunicación a ser un conflicto, a ser un problema. Y aunque haya confianza, sí, pues los niños me van a decir siempre confío en mis papás plenamente, o la mayoría de ellos, pues en realidad va a haber un punto donde se va a quebrar eso y ellos ya no van a tener tanta confianza por la forma en como los papás se vincularon con los niños desde esa educación, desde chiquitos. Total, y lo que dices de las emociones me parece súper teso porque he tenido varias conversaciones con amigos y amigas en los cuales ciertas emociones sí eran validadas, pero otras tenían que ser completamente aisladas. Total. Y apartadas. Entonces era como, por ejemplo, yo era de las que si tenía que llorar, yo me tenía que encerrar a llorar sola y hasta que no parara no volvía. Entonces yo aprendí a que tengo que siempre lidiar con esas tristezas sola. Sola, no puedo llamar a nadie, yo vuelvo a salir cuando ya esté bien o ya la haya como sacado absolutamente todo o me la haya tragado completamente. Entonces empezar a desaprender todo eso y empezar a validar esas emociones y recibir ayuda y pues no satanizarlas tanto me parece muy teso. Pero siento, y aquí ya quiero que tú me corrijas, que hace poquito estaba en una terapia que me empezaron a explicar un poquito con qué cosas empezamos a cargar las mujeres y los hombres. Y ese lado emocional en los hombres tiende a ser muchísimo más reprimido. Total. Que en las mujeres, porque ni siquiera es como, ve y llora sola. Al niño le dicen, un hombre no llora. Total. Ay, no, por eso me parece muy teso. ¿Cómo puede empezar una persona que literal está ya adecuado en su sistema nervioso, por decirlo así, que todas esas cosas no están como permitidas, pero empezar a primero validarse ellos mismos con esas emociones y después ya empezarlas a coger confianza, así de pronto el espacio y el contexto no se les haya otorgado, pero empezarlas a transitar y comunicar, pues no en soledad, sino en esa familiaridad. Yo creo, André, que pues es un reto muy grande para esas personas. Todos, lo que decías tú, todos cargamos con algo. Sí. Los hombres en especial, con este tema de ellos no pueden llorar, ellos se tienen que mostrar siempre fuertes, no sensibles. Yo creo que el trabajo empieza con entender cuáles son esos patrones que tengo, que me acompañan, decir sí, a mí me pasó. Y en realidad les voy a decir una cosa,
las emociones, no existen emociones ni buenas ni malas, las emociones son necesarias. ¿Por qué? Porque si no, la selección natural hace mucho tiempo hubiera eliminado esa partecita del cerebro que se encarga de procesar las emociones, porque si no fueran útiles para nada, entonces ¿para qué tener esa parte del cerebro que se encarga de eso? Total. Entonces, hace mucho la selección natural ya hubiera eliminado esa parte. Las emociones todas son necesarias, hay emociones que se sienten incómodas y hay otras que son más agradables, como por ejemplo la alegría, el orgullo, la ternura, pero las emociones desagradables como la rabia, la tristeza, la frustración, son emociones que uno llega y uno como que no les quiere abrir la puerta, pero hay que abrirla. Incluso hay una historia muy bonita que yo le cuento mucho a mis estudiantes, a mis familias, y es, háganse de cuenta que yo los invito a ustedes a una comida sin sus bebés. Ustedes tienen bebés, hagamos de cuenta que todos tienen un bebé, y yo les digo, vengan a una comida en mi casa sin sus bebés, por favor, que quiero que pasemos tiempo ustedes y yo. Y ustedes me tocan la puerta y yo abro y llegaron con sus bebés. Y yo no los invité y los puedo dejar afuera, o sea, yo les puedo decir, entren, pero sus bebés se quedan afuera. No hay manera. No hay manera, ninguna, pues sí. ¿cómo? El bebé tiene que entrar. Y ellos, ¿ustedes se van a quedar toda la vida en mi casa o es solo un ratico? Es un ratico, no es toda la vida. Entonces esas son las emociones, son esos bebés que tocan la puerta y que nosotros no invitamos, no queremos que vengan, pero hay que recibirlo, Me encanta. hay que recibirlos y entender que ellos vienen por una razón a nosotros y que en algún momento se van a ir, o que si no se van solos, porque nuestro cerebro tiene mecanismos de autorregulación emocional, donde nosotros no tenemos que hacer estrategias específicas, a veces sí las tenemos que hacer, estrategias para ya sentir un poco menos esa emoción, no quitarla necesariamente, pero cada vez sentirla un poquito menos. Entonces yo creo que es empezarle a abrir las puertas a las emociones, pues primero reconocer que sí, tenemos ese patrón y que yo quiero cambiar ese patrón, porque si yo lo tengo y no me interesa hacer nada, no vamos a hacer, no vamos sí, para ahí ningún no va a lado. pasar nada. No vamos para ningún lado. Tiene que empezar por esa motivación intrínseca de yo quiero que en mí haya un cambio y empezar a ser conscientes de que mis emociones son válidas. A mí a veces mi mamá me dice, ay ya, o sea, ya vas llorando todo el día, y yo, mami, sí, y puedo llorar todo el día. Y si me llevo dos, pues Sí, si me llevo 2 días, lloraré 2 días, y el tercero haré algo para sentirme mejor. Pero está bien, porque de verdad las emociones están satanizadas un poquito, y está bien entender que no puedo sentir mis emociones. María, qué teso. Y ahí ya que mencionaste a tu mamá, yo te quiero preguntar cómo empezar a hacer esa transición cuando las familias pues son un poquito más estrictas y no les enseñaron a hacer eso. Uno cómo llega a de pronto pues volver su familia un espacio seguro para uno, para empezar a transitar eso, pero también cómo podemos ir propiciando que las cosas cambien, pero de pronto ya en esas personas que no tienen esa información, que no tienen esta motivación de cambiar las cosas, sino que han funcionado así toda la vida y no le ven nada de malo y pueden seguir así toda la vida, pero uno cómo empieza a hacer esos cambios dentro de las familias. Bueno, para los que queremos hacer ese cambio, sí, los que tomamos esa decisión, los que tomamos la decisión de que queremos hacer las cosas un poco distintas, es empezar reconociendo que en nuestros patrones anteriores nunca había habido una comunicación asertiva, y que yo hoy en día quiero tener una mejor comunicación con mi familia. La comida, como dices tú, es un momento para la comunicación, sí, pero ¿en qué momento nos sentamos a hablar? Cuando vamos a comer, porque de resto, no sé, la mamá está bañando al niño, el papá está trabajando, la niña está jugando, entonces todo el mundo está como en su mundo. Y la comida une, entonces ahí es un momento para que aprovechemos para conversar. También, ¿saben qué? Solemos poner mucho como, es que tú me haces sentir así, es que por ti yo soy así, es que ta. Empecemos por nosotros. Me encanta. ¿Sabes, André? Cuando me cuelgas cuando estamos hablando, yo me siento ignorada. Yo lo estoy poniendo en mí, no en ti. Claro. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, algo que les digo mucho a mis familias, siempre. Cuando ellos vienen, hace poquito una chiquita me decía, María, mi papá está súper bravo conmigo, yo prefiero quedarme callada porque sé que si voy y le digo algo se va a poner más bravo. Y yo le decía, ¿y tú cómo sabes? ¿Tú alguna vez le has hablado a él estando así? No, porque me da mucho miedo. Entonces vean que ahí empiezan ciertas cosas de los niños para comunicarles a sus papás. Pero entonces yo le decía, intentémoslo, pues no pierdes nada intentando comunicarle a tu papá tú cómo te estás sintiendo. Ahora, el momento adecuado es muy importante. No es en cualquier momento la comunicación asertiva.
Por ejemplo, si la niña salió de consulta tarde, Ajá. la niña llega a la casa y el papá entra del trabajo y empieza a tirar la maleta y tuve un mal día, y empieza pues como a refunfuñar y se sienta, ese no es un buen momento para decirle al papá, papi, Sí, no. algo Ese no es está el pasando, día. no es el día, no es el momento. Entonces, ¿qué les suelo recomendar yo a las familias? Busquen un momento donde la persona esté tranquila. Por lo general, el final del día no es el mejor momento. ¿Por qué? Porque la persona ya viene de una carga Cargada, de todo el día, ajá. estresado, pudo haber tenido un mal momento y no nos lo comunicó, lo que sea. Entonces, al final del día, idealmente no, ni al final de la semana, como un viernes. La persona ya está cargada y ya quiere como soltar. De pronto un sábado, un domingo, un desayuno, vámonos a desayunar, que quiero que hablemos algo. me encanta ese tip. Entonces aprovechar esos momentos donde la persona está recién levantada, no le ha pasado nada, está tranquila, no tiene que ir al colegio, no tiene que ir al trabajo y pueden comunicarse las cosas. Entonces uno va a estar más abierto a recibir esa comunicación que muchas veces no es lo que uno quiere escuchar, pero cuando se hace desde el amor, desde el respeto, poniéndome a mí como primera, es que a mí me pasa esto, cuando vivimos esta situación, es mucho más fácil que la otra persona lo tome. Y otro tip, que se los enseño siempre en consulta a mis pacientes, escuchen esto, la técnica del sándwich. ¿Cómo funciona la A ver, técnica del sándwich? estoy lista. Entonces, uno cuando va a hacer un sándwich pone el pan, lo que le quiera poner al sándwich, jamón y queso y otro pan. El pan son cosas buenas que yo le quiero decir a la otra persona. Y el relleno, el jamón y el queso, es lo no tan chévere, lo que le quiero comunicar asertivamente. Eso es una estrategia de Súper. comunicación asertiva. Me encanta. Entonces, por ejemplo, André, tú sabes que te quiero mucho y valoro demasiado nuestra amistad. Sin embargo, a veces me siento un poco triste cuando te llamo y me ignoras. Entonces, espero que juntas podamos mejorar esto y que de pronto si estás ocupada me lo hagas saber. Pero sabes que te quiero demasiado. Me encantó. Mejor a decirle, André, cada que te llamo me ignoras. ¿Por qué me estás ignorando? Total, o sea, entró totalmente distinto. Entra totalmente diferente. Wow. Entonces, ensáyenlo, esto es de practicar. Esto no es tan sencillo como así, la técnica del sándwich la aplico de una. Ensayen antes de comunicarle algo a la persona, qué bonito le quiero empezar diciendo, y que no se vuelva demasiado extenso. Vieron que esto fue muy concreto, una. lo que quería decirle, porque si no la persona se va a desenganchar y ni siquiera me va a terminar escuchando. Lo que pasa es que muchas veces cuando venimos con lo negativo de una, de totazo, Se siente como a la ataque. otra persona se va a sentir atacada y es más difícil de digerir a que cuando lo hacemos desde el amor, desde el respeto, sin dejar de comunicar lo que yo quiero, porque es que pasan los dos polos en la comunicación. El pasivo, que solemos ser muchos, yo me identifico más en el pasivo, que es trago, no comunico, y el agresivo, que hay personas que sí, es que vos porque sos así, es que vos todo, entonces son como un Pucha, poquito total. más agresivos en la comunicación, y esta técnica del sándwich es como llegar a la mitad, que es la comunicación asertiva. ¿Estás disfrutando de este episodio? ¿Sabías que al suscribirte a nuestro canal aseguras no perderte ninguno de nuestros contenidos? Recuerda que en Inestables cada semana traemos una conversación llena de herramientas y de información completa. No te quedes por fuera de esta comunidad de crecimiento y bienestar, que te aseguro que una vez hagas parte, querrás quedarte. Haz clic en el botón de suscribirte y únete a esta familia de Inestables. No, María, estoy pensando en muchísimas cosas. A ver, primero, me encantó esa técnica, pero ahí ya te quiero preguntar como, bueno, hay situaciones en las que nosotros sí hacemos todo el trabajo y vamos a decir, listo, no lo voy a comunicar con rabia, lo voy a hacer desde el amor, pero al final cuando nosotras llegamos hasta una parte y es comunicarlo, no podemos controlar el resultado. Pues me imagino que en la mayoría de casos si se tiene una muy buena conversación, el resultado pues termina saliendo bien, pero si el resultado sale mal, uno hasta qué punto se puede seguir cargando como con esas ganas de cambiar la situación familiar, pero hay veces como que no están en la disposición de hacerlo, entonces uno como puede ya también soltar eso o aprenderlo a lidiar. Andrés, reconocer que tú no tienes todo bajo tu control. Tú puedes controlar lo que tú sientes, lo que tú piensas y lo que tú comunicas. Pero el otro, ya de ahí para adelante, eso tú no lo puedes controlar. Total. ¿Duele? Sí, claro que duele. Pero ahí no hay nada que hacer. Por ejemplo, hace poquito un paciente me decía, tiene que tomar la decisión de si se queda a vivir en Medellín o si se devuelve para su ciudad. Dios. Y él la tiene clara, o sea, es que él no tiene dudas, él quiere quedarse en Medellín porque está feliz con su colegio, con su familia acá. Pero su mamá no vive aquí y su mamá cada ratico le da razones para que se devuelva. Entonces ella quiere que él se devuelva para estar con ella y toda su familia allá.
Y él me decía, me da mucho miedo porque yo sé que ella se va a poner brava cuando yo le diga que yo quiero estar acá, entonces ¿qué hago? Y yo le decía, tú no puedes controlar esa reacción de tu mamá. Y entonces él me decía, es que es muy duro. Sí, duro sí es, pues te entiendo, te valido todas las emociones que puedes sentir, el miedo, la angustia, pero tú estás feliz acá y a ti te dieron la capacidad de decidir si quieres estar allá o acá. Ahora, yo muchas veces recomiendo a las familias cuando los niños son más chiquitos no ponerles a tomar este tipo de decisiones tan difíciles, porque son demasiado grandes para ellas. Este ya es un adolescente mucho más grande, entonces él sí puede decidir. Yo le dije, tú tienes la decisión, o tú me dices y hablamos con los papás y que ellos decidan por ti, que ellos tomen la decisión porque son familias, es una familia divorciada. Ya. Me decían, no, yo quiero quedarme acá, me da miedo es cómo reaccione ella. Tienes que soltar eso porque ya ahí no va en ti. Ahora vamos a trabajar e hicimos todo el ejercicio de la comunicación asertiva, cómo se lo vamos a comunicar a la mamá, cómo vamos a usar la estrategia del sándwich, hicimos varias frases para que él practicara, se las dijera a la mamá, todavía no me he vuelto a ver con él, pero ahí van, vamos a ver cómo le va. Posiblemente a la mamá le cueste recibir esa información, pero ya como ella reaccione no está en sus manos. Total, y siempre yo siento que va a ser la mejor decisión es priorizarse a uno. Pues porque listo, puede que él priorice entonces irse a vivir allá para evitar el conflicto con la mamá, pero él cómo va a vivir allá, Total. sabiendo que se quería quedar acá. Total. Pues como que eso igual termina haciendo las cosas un poquito más grandes. Yo creo que esa puede ser la clave, como independientemente de la reacción que vayas a obtener pues de tu familia, si las cosas como que si se den, si se logra tener una buena conversación o no, es ¿Qué como, quiero ay, yo? prioriza tu paz. Total. Que muchas 100%. veces pasa eso, pasamos nuestros límites Sí. por aceptar las decisiones de los otros. No sé, ay, hoy no quiero salir. María, salimos. Ay, ¿cómo le va a decir que no? Después se pone brava, dale. Y uno por allá, pues como, ay, no quería salir, no quería hacer esto. Entonces está bien poner nuestros propios límites. Y eso no es ser egoísta, es ponernos a nosotros, ¿cómo no nos vamos a poner a nosotros mismos como nuestra propia prioridad? Entonces uno sí puede poner límites de forma muy asertiva. André, hoy no tengo ni 5 de ganas de salir, me quiero quedar en mi casa. Si quieres, la otra semana hacemos un plan bien Total. chévere. Ya. Y no Y me pasa puse nada. como prioridad y no pasa nada. Y si al otro no le gustó, Pues entonces también Es empieza a problema del mirar, otro. sí, Sí. total, o a tomar decisiones. total. ¿Sabes qué me estaba pensando ahorita? Como hay muchas cosas dentro de las familias que nos molestan del otro, pero somos igualitos. Ajá. a ellos. Un espejo. El espejo, eso te iba a decir, cómo empezar a hacer conciencia de eso, de que muchas veces tú no le puedes pedir respeto a alguien gritando. Total. Pues y eso también lo he visto mucho con varias amigas y son como, no, es que no me la aguanto, es que me trata muy grosero y yo muéstreme a ver usted cómo le está respondiendo, es Total. que se están tirando con la misma piedra, entonces ¿cómo vamos a tener un cambio ahí? Como que todo empieza desde el ejemplo o cómo podemos intentar a empezar a cambiar esas dinámicas familiares que tanto nos molestan, pero tal vez nosotros propiciamos y seguimos con eso también. Bueno, como adultos, si tenemos niños, pues como bajo nuestra tutoría, Ajá. es importante que seamos muy conscientes del ejemplo. Total. Sin embargo, esto tiene evidencia científica que se llaman las neuronas espejo. Ajá. Y es que si yo te grito, tú me gritas, porque eso es lo que tú estás viendo que yo estoy Sí. haciendo. O por ejemplo, es que se activan unas neuronas en la parte prefrontal del cerebro que tienen que ver con el movimiento. Entonces, si tú ves, por ejemplo, una película donde una persona está corriendo a toda velocidad, se activa esa parte de movimiento en Wow. tu cerebro. O es como cuando uno ve una película súper triste y el personaje principal llora y a uno como que... Yo hasta lloro. No, yo Hay siempre unos que lloro. Yo siempre lloro. se sensibilizan pero no llegan a llorar. Nosotras lloramos. Y para responderte esto, André, les quiero contar como varias historias Me personales. encanta. Cuenta. Una, mi comunicación con mi mamá era cuando yo estaba mucho en el colegio, pues mucho más chiquita, era a través de los gritos. Dios mío. O sea, yo le gritaba, ella me gritaba y se volvía el acabose, ella pues como en nuestra casa. Ajá. Y esa era nuestra forma que habíamos aprendido a comunicarnos, ella y yo. Y mucha gente a nuestro alrededor nos decía, ustedes se tratan muy mal, tú eres su mamá, tú eres su hija, o sea, qué rico que haya amor. Y la verdad es que ella y yo pues somos uña y mugre, o sea, no nos separamos, nos amamos, somos un pegote, pero nuestra forma de relacionarnos era así. Y una vez mi mamá, que era la adulta, me dijo, yo no quiero que nuestra comunicación siga así, me parece tan triste que tú y yo siempre nos tengamos que gritar, siempre nos tengamos que hablar así, mira que la gente nos lo dice, ya la gente lo ve, ¿qué tal si hacemos un cambio? Y a mí, yo dije, mami, tienes toda la razón, tiene que ser algo, André, que
surja de alguno de los dos y se lo proponga al otro, como para que haya un cambio, pues creería yo que es muy importante, aunque uno puede aplicar una comunicación asertiva, así el otro no quiera, pues uno también puede hacer sus esfuerzos, aunque sea un reto muy grande cuando no es recíproco. Y las dos empezamos a trabajar, pero nos pusimos ciertos acuerdos. Cuando mi mamá me decía, cuando tú me grites, yo te voy a decir que así no te voy a escuchar y me voy a ir al cuarto, y que cuando estés tranquila vamos a hablar y tú vas a hacer lo mismo conmigo. Ay, me encanta. Y nos poníamos súper bravas y yo, es que tú, acuérdate que yo así no te voy a escuchar. Y ella se iba para el cuarto y yo me moría de la rabia, pero yo decía, tiene toda la razón. Y yo me iba a respirar profundo del cuarto, y cuando ya me calmaba iba donde ella y me decía, acá estoy, hablemos, todo lo que quieras que hablemos lo vamos a hablar, pero así con calma. Me encanta, qué lindo. Y pasó algo súper bonito, y es que en el colegio mi mamá siempre me apoyaba, siempre, o sea, ante cualquier problema mi mamá era la que primero estaba ahí y sacaba la cara por mí. Y había una profesora con la que yo no me entendía muy bien, ni ella me quería ni yo la quería a ella, ni cinco. Entonces siempre teníamos muchos conflictos. Y un día había entrega de notas, yo no fui, mi mamá me vino a contar esto años después, y la profesora se le acercó a mi mamá y le dijo, mamá, yo quiero decirle algo de su hija que me tiene muy preocupada, y para que usted hable con ella. Su hija es súper grosera, siempre que viene al colegio y está en clase conmigo, pues es una altanería horrible. Dios mío, mejor bendito. dicho, le cantó misa a mi mamá, y me impresionó la respuesta de mi mamá. ¿Qué hizo? Y mi mamá le dijo, claro que sí, doña fulanita, voy a hablar con ella, porque para nosotros la base de la comunicación respetuosa es fundamental. Sin embargo, la invito a que usted también se mire a sí misma, porque mi hija la conozco demasiado bien, y si usted le grita, ella le va a gritar, porque ella y yo hemos vivido esto, y que yo he aprendido que cuando yo a ella le hablo desde el amor y desde el respeto, ella no tiene por qué gritar. Wow. Entonces, claro que voy a hablar con ella, voy a preguntarle qué es lo que está pasando y la voy a escuchar, pero le invito a usted también a Rompió. que reflexione. Wow. Wow. Hermoso, me encantó. Ay, María, yo aquí ya te quiero preguntar otra cosa, y es, siento que en algunas familias está muy normalizado ese maltrato. Sí. Pues como esa gritería, insultos también. Uno cómo puede empezar a... Ay, se murió esa. Bueno, voy a seguir hablando así. Uno cómo puede empezar a mirar como, venga, de pronto los comportamientos que hay en mi casa no son tan normales como tal. A mí me pasaba mucho, pues como en mi casa prima más el silencio que hasta comiendo. O sea, es impresionante. Nosotros no pasamos como de respuestas de 3 palabras. Es como, ¿cómo te fue hoy? Súper bien. Me alegra. Ya, y siga almorzando. Cuando yo llegaba a ciertas casas de mis amigas y yo veía esa gritería, yo era, Dios mío, ¿cómo viven acá? Pero vivían, o sea, era completamente normal. Pero uno cómo puede empezar a mirar, no sé si llamarlas red flags o algo así, para mirar y entender como de pronto, bueno, la comunicación en mi casa, por más de que esta sea la que hemos tenido toda la vida y funcione, entre comillas, de pronto la podríamos cambiar y podría ser muchísimo mejor y basada en el respeto y el amor. ¿Cómo poder identificar eso? Yo creo que la palabra que dijiste es clave, el respeto. Mi comunicación es respetuosa. ¿Cómo se siente la otra persona cuando yo le hablo? ¿Cómo me siento yo cuando hablo? ¿O cómo me siento cuando el otro me habla a mí? Empezar a, como habíamos hablado antes, validar las emociones, reconocerlas, integrarlas, validarlas, gestionarlas, pero yo creo que si empezamos a ser conscientes de nuestras emociones y esto que nos está generando, porque es que yo creo que vivir desde los insultos, desde el maltrato, yo creo que eso en el fondo no se debe sentir bien, y si se siente bien es una invitación muy grande a reflexionar sobre de verdad cuáles son esos patrones que me han acompañado y yo qué estoy haciendo, porque si mi comunicación es de herir al otro, por ahí no va. Y eso va a empezar a afectar todas tus otras relaciones. Exactamente. O sea, en el momento en el que empieces con una pareja, eso no Va a ser lo rentable. mismo. Ajá. Total. Ay, María, wow, me encantó. Ya como última pregunta que te quiero hacer es, ¿hay algún momento como perfecto para hacer este cambio? Porque siento que hay personas que ya por llevar tantos años en esa dinámica se dan por vencidos y dicen como no, ya es demasiado tarde para esto, pues como ya no se puede salvar, pero de pronto sí, no, pues como que Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca. Primero que todo, lo de mi mamá y lo mío fue cuando yo ya estaba grande. O sea, los últimos años del colegio. Wow. Y desde ahí las dos dijimos, sí, queremos tener un cambio. O les voy a decir, ella y yo, o les voy a decir otra cosa, mis relaciones amorosas antes siempre se habían basado en guardar. Y yo era la típica que me ponía brava
y No decían nada. no digo nada, o sea, soy una tumba y el otro es desesperado. ¿Qué te pasa? Nada, nada. Y obvio me pasa y obvio el otro sabe, pero el otro no lee mi mente. Total. Entonces, cuando empecé a salir con mi esposo, él me dijo, porque yo era así, entonces yo empecé a actuar así, y él me empezó a decir, ¿sabes qué? Para mí la comunicación es clave. Y miren que uno siempre tiene oportunidades para hacerlo mejor. Total. Y para mí sigue siendo un reto demasiado grande la comunicación. Pero yo cada vez me garantizo más que la buena comunicación es la clave de cualquier relación. Porque ahora en esta relación con mi esposo de 7 años, yo me he dado cuenta que no me tengo que guardar nada, ni tampoco tengo que explotar, porque el otro no se va a sentir bien, ni yo tampoco. Total. Pero si algo no me gusta, se lo hago saber. ¿Sabes qué? Me gustaría que fueras un poquito más detallista. ¿Sabes qué? Cuando salimos, yo me siento de tal forma, no sé. Y él también me puede expresar. Y lo tomamos con tanto amor que cada uno se lleva las cosas en las que podría trabajar y mejorar. Y los dos crecemos en esa relación. Y por ejemplo nosotros, tú decías algo súper bonito ahorita, y es que en nuestra relación, esto no quiere decir que todas tengan que ser así, nosotros no tenemos labores en la casa específicas, como María es la que se encarga de lavar los platos, Rafa es el que se encarga de bajar al perrito, María es la que se encarga de lavar la ropa. No, cero. A mí me estorban los platos sucios. Entonces, ¿quién lava los platos? Yo. Porque a él no le estorban y él dice, yo desayuné y los lavo ahorita por la noche antes de acostarme. Yo no puedo con los platos sucios en el lavaplatos, entonces yo los lavo. Y a Rafa no le gusta la toalla en la cama, y a mí, yo me baño, me seco y le pongo en la cama. A él no le gusta, él la recoge y la pone y ya. Y no tuvimos que tener ningún conflicto. Y si en algún momento esto se está volviendo complejo, nos lo decimos. ¿Sabes qué? Estoy mamá de lavar los platos, ayuda, lavarlos hoy, que no quiero lavarlos. Y el baile El baile lava y no hay ningún problema. Él me dice, ¿sabes qué? Ay, no quiero sacar a Capacho, al perrito, sácalo tú. Claro, yo lo saco. Entonces como que no es un 50-50, sino que en la comunicación sabemos que lo que a ti no te gusta lo haces, lo que al otro no lo hace, y al final se vuelve muy equitativo. No es como que uno se sienta haciendo más que el otro, y vivimos demasiado tranquilos, y eso es fundamental. Entonces, André, yo creo que no hay momento perfecto. Como que si ya no lo hiciste cuando tu hijo tenías 3 años, no, 0, o sea, hasta grandes. Miren, pues nosotras ya grandes podemos tener la disposición, ser consciente de cómo venimos desde antes, porque si no somos conscientes y no sabemos qué nos corresponde, es muy difícil cambiar. Y empezar a cambiar, empezar a hacer un trabajo y saber que no es de la noche a la mañana. O sea, que mañana la comunicación en la casa no va a ser súper asertiva, sino que es un proceso que toma tiempo, y hoy nos equivocamos, mañana lo volvemos a intentar, y que las cosas vayan mejorando. Ay, no, me encanta, María, me encanta, porque imagínate, te voy a contar esta situación para mí, lo grave que era, que como a mí nadie me enseñó a hablar, porque no lo hacíamos en los momentos en los cuales a mí sí me tocaba hacerlo, mi cuerpo le tenía tanta resistencia a eso que se me iba la voz. Yo me acuerdo una vez estaba como en terapia, me dijo como, listo, haz de cuenta que yo soy ella. Marica, se me fue la voz, del miedo que me daba como afrontar las cosas. Pero lo único que a mí me empezó a salvar y me animó en serio a cambiar esa situación para mí fue aprender ciertas técnicas que me tranquilizaran de que iba a conversar bien. Lo del sándwich que tú acabas de decir, eso yo creo que te da una paz, porque sí se sintió distinto inmediatamente. O había otra técnica que era como empezar por lo que tú sientes, luego por lo que piensas, luego por lo que propones, eso, como cosas así. Porque yo sentía que no podía hablar, era porque no sabía cómo hacerlo. Total. Y que todo iba a ser un caos. Todo iba a ser un caos porque yo no iba a saber qué decir, cómo decirlo bien. Y era tan grave que hoy, o sea, pero de verdad, este momento de mi vida, estoy en terapias por la inflamación que yo tengo en las cuerdas vocales. Por eso, que siempre siento que no sé hablar, que lo voy a hacer mal, pero a mí este tipo de conversaciones, este tipo de tips y como de ejemplos y casos de éxito era lo que me decían como, pucha, pero es que ahí está la respuesta, o sea, yo solita me estoy alejando de ella. Entonces me encantaría que si escuchaste este episodio y te sentiste identificado, pues, pucha, ya te llenes como de motivación y empieces a cambiar esa situación, o se lo envíes a alguien que de pronto esté un poco abrumado con esto y le pueda servir también. María, me encantó, muchas gracias por todo esto, pero no se me vaya, que falta la última sección, que son las mini preguntas, y ya le damos cierre a esto, listo. Como a veces la inestabilidad también nos coge en curva, decidimos conducir este episodio con pura sensación y puro corazón. Estas son las mini preguntas con Mini. María, ¿cuál es la mejor decisión que has tomado?
La mejor decisión que he tomado en mi vida es renunciar a mi trabajo e independizarme Me encanta. como psicóloga. Ey, rockstar, amé, mira Tessa, soy demasiado fan. Bueno, María, tu momento más inestable. Mi momento, aunque han sido muchos, yo creo Suelen que ser todos, muchos. sí, suelen ser muchos. Uno de los más inestables fue cuando yo pensé que la población que más me gustaban eran los viejitos. Ajá. Entonces hice mi práctica de psicología los primeros 6 meses en un grupo con personas de la tercera edad. Ajá. Y no. no, o sea, era Cuéntame la esto. incomodidad más grande. Yo llegaba llorando todos los días a mi casa, yo decía esto no. Y a veces, pues donde hice la práctica llegaban niños. Y yo siempre decía, pónganme todos los niños a mí, por favor. Entonces Y yo ahí después eras dije feliz. yo después dije, ¿por qué no intento con niños? Total. Entonces en esos primeros 6 meses de práctica fui muy inestable porque Ajá. no sentía que estaba en mi lugar. Y ya Total. después mis otros 6 meses sí los hice con niños y fui la persona más feliz. Me encantó, qué Sí. tierno, tan linda la vida como te fue poniendo Total. ahí el camino. Total. Bueno, María, el mejor consejo que te han dado. Yo creo que hacer lo que me haga feliz. Me encanta. Pues yo creo que cuando uno está en el lugar que es, aunque no todo va a ser perfecto, yo soy feliz siendo psicóloga infantil y todos los días viendo a mis chiquitos, hay días que digo, Dios mío. estoy cargada o estoy pasando por una situación personal, familiar, lo que sea, o me toca hacer cosas que no me gustan, pero dentro de todo lo que hago, soy feliz. Entonces yo creo que cuando uno es feliz haciendo lo que ama, ahí es. Ahí es, total. Donde el alma vibre, literal. Total. Bueno, María, estas ya no son tan dips. ¿Cuál es tu Bueno. canción favorita para cantar en el carro? DPM, de Cani García, lo que pasa es que es una Ay, palabrota, me encanta. entonces no la voy a No, decir. pero esa canción libera demasiado. Libera demasiado, o sea, lo hace sentir a uno. Qué buen tema. Wow, Me sí, es lo encantó. máximo. Bueno, y por último, ¿cuál es tu Mini Cooper favorito? Mi Mini Cooper favorito es la camioneta Countryman. Me encanta, divina. María, ahora sí, lo hicimos, llegamos al final de este Súper. episodio. Muchas gracias por venir, qué información tan valiosa, me encantó absolutamente todo. No sé si les quieras dar como un consejito final antes de ya despedirnos. André, no, pues primero gracias por esta invitación tan chévere y consejo, créanme que aunque suene un poquito cliché, la comunicación asertiva hace la diferencia en las relaciones de familia, de pareja, de amigos, de todo. Entonces practíquenla, sepan que esto es un proceso, pero que va a hacer la diferencia. Me encanta, muchas gracias por todo. Y bueno, abajo les dejamos el perfil de Malia, de Malia, Dios mío. Abajo les dejamos Marica, me enchimbé. Pues, ¿qué es esto? Ya. Abajo les dejamos el perfil de María para si la quieren seguir y mirar todo su contenido o contactarla también. Entonces, bueno, mil gracias por todo y Gracias. con ustedes nos vemos el próximo martes. Que estén muy bien, chao, inestables, bye.